La vida es demasiado corta como para tener sexo aburrido. Mi nombre es Manuela Escobar y te doy la bienvenida a Confesiones con Seres, un podcast donde hablamos de sexualidad sin misterios. Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Confesiones con Seres. Santi, bienvenido. Manuelita, gracias por la invitación. Feliz Qué de bueno estar tenerte aquí. acá. Feliz de estar aquí con tu gente. Listo para que conversemos bien bueno un rato. Yo creo que ya es costumbre que estés en Seres, la verdad, ya muchas te conocen, creo que son espacios muy enriquecedores, todos los envíos que hemos hecho, lo que estamos haciendo en el bootcamp para parejas creo que también ha sido como una puerta abierta para empezar a cuestionarnos la manera en la que vimos nuestras relaciones de pareja y también la sexualidad. Entonces me alegra tenerte aquí hoy porque vamos a estar conversando de cosas bien interesantes. ¿No has pensado en incluirme en la nómina? Porque es lo mínimo, ¿sí o no? O sea, Debería. pues subir La un verdad, mínimo. la verdad Un creo que es mínimo. al revés. Y puede ser un cargo como básico, ¿no? Como algún tipo de, no sé, o sea, asistente de alguna Ay, cosa o Santiago, alguna yo vaina. debería tener una nómina en tu equipo más bien. Vamos a ver qué hacemos. Pues, Bueno, muy entonces. bien. Hoy vamos a hablar puntualmente de la sexualidad. Creo que vamos a tener un punto donde nos vamos a enfocar en la sexualidad en pareja, pero también vamos a hablarlo como desde nosotros mismos. Y creo que la primera pregunta que quería hacerte cuando empezamos como a organizar el podcast es ¿por qué crees que en nuestra sociedad todavía es tan complejo hablar de este tema? Porque todavía sigue siendo un tabú. Manu, yo creería que es porque todavía no entendemos cuál es el papel que tiene la sexualidad dentro de la salud mental y emocional de los seres humanos Uh-huh. y de la salud en general, también biológica. Hay una definición de un terapeuta italiano que yo se lo oí a Nilda Chiaraviglio, Uh-huh. y ella define la sexualidad como el ejercer el derecho al placer de vivir. Uh-huh. Y después, desde la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmeling, se dice que la sexualidad tiene como principal función la reparación energética de las energías que nosotros gastamos en el día a día. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo primero es que nosotros entenderíamos que la sexualidad es tan importante como el agua, el aire, la luz solar, el alimento o el descanso. Uh-huh. Cuando hablamos de equilibrio, tiene que ver que a través de la sexualidad nosotros podemos nivelar la energía masculina y la energía femenina. Que el equilibrio de estas dos energías que son opuestas y complementarias son lo que genera como resultado la armonía en la mente y en las emociones de las personas. Uh-huh. Entonces, como existe un desconocimiento tan profundo de esto, pues primero no consideramos que sea importante hablar. Y aparte del desconocimiento, yo creo que ha habido una distorsión social desde muchas aristas, filosóficas, religiosas, es decir, de malas interpretaciones, que han buscado a través de el satanizar la sexualidad mecanismos diversos, digamos, de control de las personas. En eso yo creo que todavía gran parte de la población del planeta está bastante, digamos, bastante todavía ahí. Uh-huh. Nosotros de alguna manera somos el resultado de cómo vivieron la sexualidad nuestros padres. Y si hoy en día sentimos que hay, digamos, apenas esta tendencia que empecemos a hablar de estas cosas, pues ponle que hace 40 años era mucho menos y a ellos les tocó todavía peor. Uh-huh. Entonces yo siento que venimos en un proceso bonito de ir como sanando un poco estas cadenas un poquito, digamos, de ignorancia, de aprendiendo a través del error, del ensayo y del acierto a vivir de una manera más natural la sexualidad. Y la palabra natural es bien bonita, porque efectivamente la sexualidad hace parte de eso, de nuestra naturaleza. Es como si nosotros lo Uh-huh. hubiéramos puesto por ahí, mano, en un cajón, que es el cajón escondido donde están las cosas pues, que no se pueden ver y no tienen ningún sentido. Yo siento que, por ejemplo, mira que con el tema de la alimentación viene pasando un movimiento desde hace un tiempo acá donde hemos entendido la importancia de alimentarnos bien. Entonces cada vez hay Sí. más gente hablando de eso, cada vez hay más gente tratando de cuestionarse cómo se alimenta. Yo siento que digamos, ese primer movimiento que pasó con la alimentación, que ahora lo ves que está seguido como por ejemplo por el sueño y el descanso, que ahora también Uh-huh. estamos entendiendo la importancia de dormir bien y de descansar bien. Yo creo que ahí de tercerito estamos entendiendo la importancia de la salud mental en términos de trabajar con nosotros y cómo la sexualidad es una dimensión bien importante ahí. Entonces yo creo que por eso es difícil todavía. Pero ahí Cuando vamos. hablas de equilibrar como esas energías y que se hace también a través de la sexualidad, como reparar el nivel energético en el cuerpo, ¿cómo podemos entender eso mejor? Ve, Manu, es un tema, digamos, complejo en términos de que es fácil
tomar esta información y llevársela para donde, digamos, para donde no es. Porque yo siempre digo que nosotros interpretamos desde lo que tenemos adentro, tanto desde lo que hemos comprendido como desde lo que nos falta por comprender. Pero hay una cosa que es fáctica y es que tanto tú como yo somos el resultado de la interacción de estas dos energías. ¿Sí? Quiere decir que las dos son fundamentales, no solo para que la vida pueda existir, sino que si son prerequisito para la existencia misma desde la concepción, porque mira esto, o sea, dos mujeres no pueden procrear, dos hombres tampoco pueden procrear. También en términos energéticos vemos entonces que sin importar la orientación sexual o las preferencias sexuales que tengamos, que estas dos energías estén equilibradas es muy importante en nosotros. Entonces, hoy en día lo que estamos viendo en el mundo es que hay un gran desequilibrio no solo a nivel social, sino también de los individuos, donde de alguna manera la forma como nosotros vivimos nuestra sexualidad e incluso la percepción que tenemos de nosotros mismos es de alguna manera también una compensación inconsciente de todo lo que no ha funcionado, lo que no ha sido armónico en la naturaleza hasta ahora. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, estamos hablando en un contexto mucho más amplio que la genitalidad, que es otro de los grandes errores. La gente piensa sexualidad con el acto sexual, ¿de acuerdo? El primer órgano sexual de nosotros es la piel, ¿sí? Y a través de la piel y del contacto físico también se da esa transmisión energética. Entonces, tú que eres mi amiga, si yo te cojo la mano, si te hago así, si te doy un abrazo, ahí hay un intercambio energético. Entonces, nosotros como seres humanos, toda esa parte, digamos, táctil de contacto con el otro, es como si nosotros fuéramos una especie de batería. Haz de cuenta que es como un celular que al ponerlo sobre una batería se va cargando. Muchos de nosotros en la medida que vamos creciendo nos vamos volviendo cada vez más distantes, es decir, es cada vez con menos personas con las que nos damos la posibilidad de expresar afecto o de recibirlo. Y eso es lamentable. Y cuando estoy hablando de afecto no estoy hablando en ningún sentido, digamos, ni del erotismo, sino simplemente del afecto y del cariño con los hijos, con los padres, con los amigos, con los compañeros de trabajo, ¿vale? Entonces, cada vez que hay este intercambio, yo lo que estoy haciendo es, si yo te doy un abrazo a ti, que eres una mujer, yo estoy recargando mi energía carente, porque yo al ser un emisor de características masculinas, mi energía carente es la femenina. Ahora, el hecho que yo sea un hombre no garantiza que la energía más desarrollada que yo tenga sea la masculina. Y tampoco significa que si yo soy un hombre que tiene más desarrollada la energía femenina, sea un hombre homosexual. Esto es una cantidad de cosas que, digamos, que no entendemos, ¿sí? Independientemente de mi orientación sexual y de mis preferencias sexuales, yo como hombre es importante que esté en armonía con mi propia energía. Y es importante que pueda aprender a integrar de manera armónica la carente. Y eso básicamente es a través del contacto con emisores de las características del género opuesto. En ese orden de ideas podríamos decir entonces que la sexualidad o la genitalidad, digamos, es el mecanismo más eficiente para reparar esas energías, pero no el único. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, empezamos a ser un poquito más conscientes de esa dimensión energética que todos tenemos y que mucha gente le suena como esoterismo, pero no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros estamos hechos de energía, esto no tiene que ver con ni los coaches, ni los psicólogos, ni los yerbateros, o sea, eso es fáctico y es científico. Sí. Y cuando empezamos a ver cómo, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en nuestra misma salud, en la generación de recursos, en otra cantidad de cosas, se manifiestan esos desequilibrios, podemos empezar a ser más conscientes de nosotros y a gestionar ese equilibrio, entendiendo que de ahí depende la armonía con la que viva yo. Mira que una de las consultas más comunes en sexología a nivel mundial es la falta de deseo sexual, en la gran mayoría de los casos en las mujeres. Y recibo muchos mensajes de mujeres que les cuesta iniciar, digamos, la intimidad con sus parejas y tener pues como una vida sexual activa, pero cuando ya están en el momento se recargan de energía y recuerdan pues lo bueno que es y por qué no lo hacen con tanta frecuencia. Entonces creo que eso tiene mucho sentido porque al final cuando tú tienes un encuentro sexual con tu pareja y de verdad estás ahí conectándote, las energías están fluyendo y demás, pues uno sí siente una recarga. Sí, total. Y también cuando estamos desde esa carencia energética, muchas veces también el deseo se bloquea, es decir, llegamos a puntos en que estamos tan bajitos, ¿ya? ¿Qué tengo? Nada. Ah, pensé que me estaban diciendo que... Bueno, lo de mi nariz, la verdad es que es así. Culpa de mi mamá que me hacía así con un trapo chiquito, pero yo pensé que que tenía la nariz muy ancha para el podcast, pero para mí está bien. La nariz y pensaste que te estaba diciendo que tenías algo. Perfecto.
Gracias mamá por dejarme, aprovecho este momento para dar las gracias a mi mamá por dejarme mi nariz así chata como me la dejó. Muy bien. Entonces, ¿qué, Manu? Bueno, entonces te decía que cuando estamos desde esos puntos bajitos de energía, también muchas veces se bloquea el deseo. Sí. ¿Por qué? Porque como te decía que no solamente nosotros nos recargamos desde ahí y desde esa definición de la sexualidad como ejercer el derecho al placer de vivir, mira que una persona, por ejemplo, entre más rígida es, entre más amargada, entre más criticona, entre más estresada, entre más ansiosa o lo que sea, probablemente esta fricción permanente con otros, con las situaciones, con la vida, hace que, pues, si yo estoy así y llego un día de que lo único que he hecho es pelear, alegar, quejarme, rezongar, pues yo no voy a llegar a mi casa con ganas de nada. Así y la es. persona que esté en mi casa difícilmente va a tener ganas de tener algo conmigo cuando esa es la energía que yo tengo. Ahora, cuando tú estás en estados de gratitud, cuando tú aprendes, por ejemplo, no sé, a valorar tu cuerpo, a disfrutar desde el bañarte, ¿sí? Entonces, cómo me jabono, el olor del champú, el olor del café por la mañana, el disfrutar la conversación con un amigo, la posibilidad de oír música en el carro, es como que tú empiezas a estar en otra frecuencia. Y esa frecuencia es atractiva. Es atractiva desde cómo se siente en términos, digamos, de bienestar y de lo que genera en las personas que hay alrededor tuyo. Entonces, cuando en la relación de pareja, y por eso te digo, aprendemos nosotros a administrarnos esos niveles energéticos, es mucho más fácil que después eso también se traslade en deseo, hablando en términos eróticos, y en ganas de compartir, que finalmente es lo más bonito de la sexualidad. Como ese escenario donde nosotros, el sexo finalmente se termina es como convirtiendo en una excusa o en una práctica que lo que nos permite es estrechar los vínculos. Entonces, muy lindo, nos hace amigos, nos hace cómplices, aprendemos a reírnos y, por supuesto, tenemos, pues, digamos, toda esta compensación del placer que es tan rica. Entonces, podríamos decir que es como el spa en el cual aprendemos como a liberar un poquito y a recargar lo que hemos descargado en el día con los retos que se presentan y con las dificultades que todos tenemos. Entonces, de 1 a 10, ¿qué tan importante es la sexualidad en una relación de pareja? Para mí, Para ti. para mí 10. O sea, para mí es supremamente importante. Ahora, cuando digo 10 no significa, o sea, 10 como son 10 otras cosas, ¿no? O sea, 10 como son importantes tener afinidad mental, es decir, que hagamos la vida igual, que tengamos intereses igual, que seamos compatibles en lo que es importante para los dos. Como es 10 la comunicación, como es 10 la importancia en que estén claros los roles. Es decir, tenemos una cantidad de cosas, somos un equipo. ¿De qué te encargas tú? ¿De qué me encargo yo? ¿Hasta dónde llegan mis compromisos? ¿Hasta dónde llegan los tuyos? ¿Sí? ¿En qué hay un nosotros y en qué finalmente somos individuos? Entonces, 10 como son 10 muchas cosas, pero a mí me parece que es supremamente importante porque otra cosa que yo he aprendido con los años es que la sexualidad nos permite mantenernos cerca. O sea, une mucho. Y tú te das cuenta cuando tú, por ejemplo, estás en tu pareja y estás en una época donde estás viendo tu sexualidad de manera activa y hay disfrute, naturalmente te das cuenta que en los días cuando no estamos teniendo sexo también somos más cariñosos. Claro. Nos hablamos más rico, peleamos menos, nos reímos más. Entonces, ahí es donde empiezas a ver que el impacto de la sexualidad tiene mucho más que ver que con simplemente la genitalidad o alcanzar un orgasmo o que si en una posición o en la otra o que si ensayamos cosas, es que es la salud misma y el bienestar mismo lo que está en juego. Entonces, entender eso es fundamental porque yo puedo estar, y tal vez los que nos están oyendo pueden decir, yo tal vez lo que estoy viviendo ahora es todo lo contrario, ¿no? Entonces, lejanía, frialdad, irritabilidad, falta de apetito, es decir, está bien. Pero cuando yo entiendo que eso es importante, es como cuando tú estás enfermo y tomas la decisión de decir, bueno, listo, hoy estoy enfermo, pero voy a ir al médico y voy a hacer lo que hay que hacer. Y probablemente me va a tomar un tiempito, porque no es mágico, pero por lo menos como que me comprometo con esa intención porque reconozco la importancia que tiene hacerme cargo de eso. Creo que uno de los puntos más importantes en las relaciones de pareja y en el que muchas personas fallamos es en la comunicación. En general, la comunicación a mí me parece compleja, pero cuando hablamos de comunicación sexual siento que se dificulta aún más porque nunca nos enseñaron a hablar de sexo, porque la educación que recibimos en la mayoría de los casos fue prácticamente nula
o castrante en el peor de los casos. Entonces vemos un montón de parejas que están tratando de hacer lo mejor que pueden, pero no saben comunicarse a nivel sexual. ¿Cómo podríamos empezar si no tenemos ni idea? Bueno, el primer paso para mí es entendiendo hoy en día de adultos algo que nunca nos enseñaron de niños. Y es que nosotros no somos lo que hacemos. Es decir, que nuestro valor no está dado solamente por lo que yo hago. Porque si tú y yo vamos a hablar, por ejemplo, de sexualidad, si somos una pareja, entonces la dinámica que generalmente se da, y es tal vez la que genera mayor hostilidad, es que las conversaciones difícilmente se hacen desde un lugar agradable. Entonces, o sea, ni escogemos un espacio rico, ni estamos en una disposición chévere, ni tenemos el suficiente vínculo de amistad. Por eso, por ejemplo, nos gusta tanto, o la mayoría de gente que habla de sexualidad lo hace con los amigos, porque mira que el espacio es súper neutro, donde yo puedo casi que hablar sin filtro y... Mira, uno con los amigos dice cualquier burra y los amigos se mueren de la risa e incluso te hacen caer en cuenta como de tus propias burras. Entonces es como un espacio mucho más neutro. Sí. Generalmente cuando es en la pareja, como desafortunadamente en muchas relaciones de pareja, el vínculo de amistad es el que menos se cultiva. Entonces lo que nos estamos sentando es inconscientemente a tratar de que el otro me resuelva lo que yo estoy sintiendo. Entonces, lo que yo te siento es como, oye, tú eres un tarro y yo aquí te voy a botar toda mi basura para ver tú qué haces con eso. Y efectivamente la respuesta de eso, del otro, es pues, o yo hago lo mismo o no me interesa esa conversación, ¿sí? Entonces, como también culturalmente nosotros nos han enseñado, y esto es mucho de los hombres, a que valemos en la capacidad de que podamos producir placer. Sí. Entonces, cuando una mujer, por ejemplo, o cuando tu pareja te dice, oye, no sé, no estoy satisfecha o no me está gustando o me está pasando esto, automáticamente hay un mecanismo que lo que me hace sentir que es que yo no valgo, ¿de acuerdo? Que soy un hombre que no es suficiente. Creo que ahí está muy relacionada la autoestima sexual de los hombres. O sea, la autoestima sexual de los hombres está directamente relacionada con su desempeño sexual. Sí. Por la mala educación que hemos tenido, no significa que sea así. Es una distorsión absoluta. Entonces llega un momento en el que para las parejas es muy complejo sentarse a hablar del tema porque una persona puede salir con su ego herido y la verdad es que un ego sexual herido implica que ya no va a haber más encuentros sexuales solamente por el temor del desempeño y la otra persona se va a quedar con todo lo que tiene por decir. Entonces el primer paso sería tener un lugar neutro. O sea, tener ese lugar neutro y lo otro es saber diferenciar lo que soy de lo que hago. Porque es que digamos, si en esta relación hay un afecto que permite que esto que yo soy esté cuidado, entonces perfectamente podemos hablar de lo que está pasando aquí sin tocar esos otros aspectos que no son necesarios. Porque es que esto que yo hago lo podría hacer diferente. Es que esto que yo hago podría aprender a hacerlo de otra manera. Yo a mucha gente le digo en los talleres cuando hablamos de sexualidad que tal vez el primer paso que deberíamos tener todos es una declaración de ignorancia. Porque esta idea de pensar que ya sabemos, pues nos limita mucho el aprendizaje. Entonces, pero si yo puedo tener la humildad de decir, oye, cuéntame entonces, o sea, ¿por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo? ¿Cómo te gustaría a ti? Muéstrame de qué manera sería eso, cómo te lo imaginas. Y yo simplemente puedo decir, ve, nunca se me ha ocurrido. O puedo ensayar a ver qué tal. Entonces, mira que ya empieza a haber, digamos, una postura distinta. Y si esa es la postura, entonces hablar de sexo va a ser rico, porque es un espacio de construcción. Sí. Pero si yo estoy de una sentada diciendo, si yo a este man le digo esto, este man, o sea, se va a poner bravo o su autoestima se va a ir para el piso, es muy difícil porque no vamos a hablar de lo que tenemos que hablar por estarnos peinando de alguna manera los moños. Sí. Entonces, por eso digo que es tan importante construir el vínculo de base, este vínculo, digamos, de amistad y de afecto que nos permita estar en un espacio donde los dos nos sintamos cuidados y desde ese cuidado podemos hablar de lo que sea. Sabes que yo a eso le agregaría algo y es como preparar muy bien qué es lo que quiero decir, porque también en mi mente yo tengo un objetivo y quiero lograr algo con esa conversación, pero no preparo la manera de decirlo y probablemente la manera en la que salen mis palabras por la boca no sean constructivas y por el contrario hagan que la otra persona se cierre. Entonces en muchas ocasiones a mí me escriben diciendo como, mano, he hablado muchas veces con mi pareja, él no me escucha, él no quiere hablar y yo siempre les devuelvo la pregunta y es, ¿cómo te estás expresando tú?
nos preparamos para muchas cosas en la vida, pero nunca para tener una conversación difícil. Y la verdad es que sí siento que nadie más que tú conoces a tu pareja para saber cómo llegarle. Entonces es como sentarse antes, preparar muy bien qué es lo que quieres hablar y sobre todo asegurarte de que el objetivo que tienes en mente se cumpla a través de tus palabras, con empatía, con amor, porque no es un tema fácil, Santi. No, yo creo que el juego es hacerlo fácil. El tema no es, a ver, técnicamente hablando, no es ni fácil ni difícil, es un tema más. La dificultad la ponemos nosotros desde nuestras limitaciones, Sí. porque creo que cada vez que nosotros le ponemos el rótulo de tema difícil, Sí. pues ya de entrada estamos, y yo digo, pero ¿por qué difícil? O sea, no es difícil por nada distinto a que tenemos una limitación mental que ha desnaturalizado y que ha vuelto el tema un tabú. Claro, pero es que cuando tú en tu casa nunca hablas de sexo, sino que se da porque los domingos después a las 10 de la mañana que llegamos de la ciclovía nos bañamos y tenemos sexo y eso es lo máximo que hablamos en la casa, pues empezar a abordar un tema que nunca se ha tocado es complejo. A eso me refiero, no con que el tema sea difícil, sino con empezar a abordar. Ahora, lo otro es lo que yo, esta parte que decía Manu de si la base no está es muy difícil. Exacto. O sea, si tú y yo no tenemos una buena relación más allá de la sexualidad, o sea, si no nos tratamos con respeto, si no nos tratamos con cariño, si no pasamos rico en el desayuno, si no tenemos temas en común, o sea, si esa es la relación que tú y yo tenemos, si lo que tú aportas dentro de esta relación no es valorado, no es celebrado, ¿sí? No es reconocido, si lo que yo aporto es invisible también ahí, pues entonces si en este tipo de relación, aparte de todo, venga, sentémonos a hablar de lo que no funciona. O sea, de entrada, si la relación es así, difícilmente la sexualidad va a funcionar. Porque lo otro que no vemos y que siento yo de alguna manera, es que la sexualidad es un resultado de lo que pasa en la relación. Entonces es un síntoma que generalmente muestra enfermedades mucho más profundas. Cuando, Así es. o sea, tú lo puedes ver, la gente puede llegar por, no sé, tengo dificultad para alcanzar el orgasmo, chévere, ese es el síntoma, ¿sí? Pues si tú hablas un poquito más te vas a dar cuenta que hay otras cosas. Claro. Entonces, y ahí te vas a encontrar el tema. Oye, ¿lo has hablado con tu pareja? No, nunca. Ah, ¿por qué? Porque es que él se puede sentir. ¿Y de dónde sacas eso? ¿En qué otras cosas sí hablan? No, es que tenemos el mismo problema con la plata. Es que tenemos el mismo problema con mi suegra. Es que, bueno, entonces el tema no. El orgasmo es un tema por allá. Si yo organizo mi casa, digamos que la cereza va a terminar siendo una sexualidad satisfactoria y que cumpla todos esos propósitos de los que estábamos hablando hasta ahora. Es que al final todo radica en la comunicación. Sí, es muy importante. Es muy importante. Muy O sea, sin importante. comunicación es difícil llegar, por ejemplo, a acuerdos, que es un punto también que quiero que toquemos juntos. Finalmente, en general en la relación de pareja es necesario llegar a acuerdos en temas que son fundamentales y trascendentales para la relación. En la sexualidad pasa igual, pero ¿cómo podríamos llegar a acuerdos de la mejor manera? ¿Cómo sugieres que lo hagamos en pareja? Bueno, lo primero es trabajando con nosotros mismos. ¿En qué sentido? Que la mayoría de personas entiende hacer acuerdos como un mecanismo de negociación para imponer lo que yo quiero. Y un acuerdo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Mira que entra, para que nosotros podamos hacer un acuerdo, se necesita una mutua renuncia. En lo que tú y yo estamos de acuerdo, no necesitamos acuerdos. ¿Está claro? Sí. Porque cada uno está obteniendo lo que quiere. Es decir, estamos de acuerdo y hay un punto de mutua satisfacción. ¿Dónde necesitamos hacer un acuerdo? Y suena como una pendejada, pero es verdad. En lo que no estamos de acuerdo. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque tú tienes un quiero distinto al quiero que tengo yo, ¿vale? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo para que sea un acuerdo? Que cada uno sea capaz de renunciar a sus quieros, a un pedazo de sus quieros o a la totalidad de los quieros para que surja una nueva posibilidad. Entonces nosotros nos tendríamos que entrenar en la capacidad de la renuncia. Pero mira que el ego nos plantea a nosotros el renunciar como ser débiles. Y entonces ahí es donde se plantea el tema de que nos vamos a sentar, no a hacer acuerdos, sino a tratar de doblegar al otro. Claro, porque entonces empieza uno a decir como, pero estoy pasando por encima de mí o estás pasando por encima de ti. O sea, ¿en qué punto? Entonces ahí la comunicación se cierra. Exacto. Porque realmente tú lo que me estás invitando es una trampa. O sea, no es a una negociación ni es a hacer un acuerdo. Sí. Tú vienes a imponer unas condiciones. De antemano me estás diciendo que si yo no me someto a esas condiciones, el resultado va a ser negativo en ti porque tú de esta conversación te vas a parar o emputada o fría o molesta. Es decir, después de esta conversación no vamos a salir a parearnos con amor, ¿cierto? Salvo que tú logres lo que quieres.
Pero entonces, si tú logras lo que tú quieres, significa que yo no logré lo que yo quería. Entonces, el aburrido va a ser yo. Entonces, lo bonito del acuerdo es que nosotros podemos llegar a un punto de mutua satisfacción. Y eso también nos lleva a darnos cuenta de una cosa que no vemos, y es que nosotros no podemos hacer acuerdos con cualquiera. Porque para desarrollar esta capacidad de ceder, yo necesito trabajo personal. Entonces, tú solamente puedes lograr hacer acuerdos con una persona que tenga un nivel de conciencia similar, parejo al tuyo. Entonces, yo digo mucho que en la capacidad de hacer acuerdos es donde realmente nosotros nos damos cuenta si tenemos o no pareja. Porque nosotros podemos tener un matrimonio, pero no una relación de pareja. Nosotros podemos tener unos hijos, podemos tener inversiones, podemos tener un grupo de amigos. Pero es que para que seamos una pareja, lo que nos hace estar parejos es la capacidad de acordar en lo que hay desacuerdo y de ese acuerdo encontrar un punto de mutua satisfacción que además, mira, para poderlo llevar a cabo es porque tanto tú como yo hemos desarrollado tal vez una capacidad que teníamos bloqueada. Y ahí es donde aparece, digamos, el propósito pedagógico de las relaciones, realmente las relaciones de amor, es que tú y yo podamos crecer a través de las diferencias. El rollo es que también con esto pensamos que esto se puede hacer con cualquier diferencia y en la práctica no es así. Porque desde el abordaje lo que nosotros trabajamos y cuando nosotros definimos el amor como la capacidad de aceptar y respetar al otro como es y la renuncia a quererlo cambiar, te vas a dar cuenta que en ese orden de ideas el amor es universal, pero la convivencia no. O sea, porque si yo te acepto y te respeto como eres, que es mi trabajo como pareja, ¿de acuerdo? Y si yo me niego a quererte cambiar, significa que si esa forma de ser tuya no es compatible con la mía, lo más sano desde el amor es que no tengamos una relación de pareja. ¿Sí? Por eso yo también digo que muchas veces el amor es soltar. Es dejar ir. Es dejar ir, es permitirle al otro que sea. El punto es que si el otro, siendo como es, yo no puedo estar con él, entonces, pues ahí es donde no nos gusta la definición del amor. Y por eso es que desde el ego distorsionamos esta idea del amor y lo que esperamos es que el otro me demuestre que me ama, renunciando a ser lo que es para convertirse en lo que yo quiero que sea. Y por eso es que yo digo que la gente no tiene una relación con el otro. Nosotros generalmente tenemos una relación con nuestras expectativas. Y mientras mis expectativas se legitimen, se materialicen o por lo menos yo pueda tener la esperanza de seguir luchando por ellas, yo voy a estar. Pero si a mí lapidariamente me dicen, oye, es que tus expectativas no van a pasar, la mayoría de personas cogen la maleta y se van. Así es. Cuando hablamos de afinidad mental, ya sabemos la importancia de que esto se dé en las relaciones de pareja. Hablemos un poquito más sobre la afinidad sexual, que es algo que causa mucho revuelo cada vez que sacamos un reel en Instagram y que hablamos que es importante tener esa afinidad sexual, pero la pregunta es si se puede construir o no. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí, yo creo que igual que lo que hablábamos ahorita, en la medida que estemos dispuestos a abrir un poco más la mente y a entender de alguna manera que es a través del experimentar que podemos entender qué nos gusta y qué no nos gusta. A partir de la disposición a construir, podríamos encontrar puntos de mutuo acuerdo, ¿vale? Ahora, vuelvo a lo mismo. Si, por ejemplo, tú me dices a mí que es que el tema tuyo, lo que a ti te gusta, son las orgías, y ese tema no va conmigo, no es un tema de apertura mental. Yo sí necesito apertura mental. ¿Para qué? Para validar ese gusto tuyo, porque es tan legítimo como el gusto mío por la monogamia, que ahí es donde nos enredamos en las relaciones. Pensar que si yo soy monógamo y tú quieres hacer orgías, yo soy una mejor persona que tú. No, yo no soy ni una mejor ni una peor persona. Tenemos gustos distintos y en ese caso, gustos que no habría forma de que lleguemos a un punto de mutua satisfacción. Sí. Porque si yo soy monógamo, ¿qué te digo? Entonces, sí, una orgía pero chiquita. ¿Sí o no? No. Y tú, pues sí. Entonces, en la medida que nosotros entendamos qué es negociable y qué no es negociable, podemos encontrar que en el mundo, en el medio de eso, vamos a encontrar una cantidad de cosas que tal vez sí puedan ser negociables. Y que en ese disfrute o en esa exploración podemos encontrar algo que es muy importante para una relación de pareja, y es que lo mismo nunca sea lo mismo. Porque en nuestra mente hay un sistema que se llama la acomodación hedónica. Quiere decir que nuestra mente responde con placer generalmente ante la novedad.
Pero cuando ese estímulo que es nuevo se repite, la mente lo normaliza y por ende la respuesta es cada vez menos placer. Entonces nosotros nos vamos acomodando al placer hasta que llega un momento en que no nos lo produce. De manera que, en términos, digamos, en palabras parroquiales, tenemos que aprender a engañar la mente. ¿Para qué? Para que lo mismo nunca sea lo mismo. Y eso no quiere decir que tengamos que hacer cosas raras. Yo cada vez le digo más a la gente como esto porque nos gusta como pensar que tener una vida sexual satisfactoria tiene que ver con, no sé, con hacer muchas cosas complejas, que entonces se necesita tener un cuarto rojo. Espectacular y rico al que le suene eso. Y chévere, y si puedo, y si tengo el cuarto, y si tengo los recursos, y si lo puedo pintar de rojo. Pero de pronto no es eso. O sea, de pronto es simplemente cambiar una lucecita, es prender una vela un día, es que tengamos una práctica diferente, porque si siempre lo que hacemos es la misma rutina, acostamos a los niños, prendo el televisor, con el televisor prendido, mando la mano a la nalga y te hago ñi, ñi, ñi. Y eso es todos los días. Entonces, si más bien cambiamos eso y decimos, oye, ¿por qué no salimos a comer? ¿No? Y ponte ese vestido que me gusta y de pronto yo me arreglo y conversamos y pasamos rico. Y entonces, lo mismo, cuando yo digo que lo mismo no es lo mismo, no tiene que ver con cosas demasiado elaboradas. Yo creo que es que nosotros encontremos en el día a día y en la rutina los elementos pequeños que nos pueden ayudar a desafiar esa rutina y a desarrollar otras capacidades, la creatividad, el experimentar, ¿no? Yo siento que eso es lo que pasa en las relaciones de pareja estables. Cuando ya pasan los años, incluso cuando llegan los hijos, digamos que la dinámica sexual en la pareja cambia mucho y se empieza a dar prioridad a otras cosas. Entonces empezamos a poner gran parte de nuestra energía en que muchos otros aspectos funcionen, pero la sexualidad no. Cuando llegan los hijos a las relaciones de pareja, ¿qué pasa con la sexualidad? Depende de cómo la abordemos. Y eso tiene que ver con que nosotros pudiéramos entender algo que para mí es clave. Y es que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es tener una relación de pareja armónica. O sea, lo mejor que pueden grabar nuestros hijos en términos mentales y emocionales es tener una relación de pareja de sus papás que funciona. O sea, una relación de pareja donde hay afecto, donde hay complicidad, donde hay disfrute. Y si todo esto se deriva también de tener una vida sexual satisfactoria, entonces eso debería ser fundamental, porque quiere decir que de ahí también es donde nosotros nos alimentamos para jugar nuestro rol como padres. Pocas personas entienden eso. Y los hijos lo que se terminan volviendo es una excusa cómoda para no tenernos que hacer cargo de lo que ya no funcionaba. Porque además, y es otra cosa que uno verifica, si una pareja tiene una vida sexual súper satisfactoria, cuando llegan los hijos es más fácil quererla recuperar. Claro, va a haber un tiempo. En el posparto, por ejemplo, que es tan complejo para la mujer. Y pueden pasar cosas. En el caso, por ejemplo, particular, nosotros en el último embarazo fue un embarazo de alto riesgo. Entonces, desde el tercer mes, nada. Caput. Entonces, pero entonces, mira, como nada, llegamos a sentarnos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque, o sea, si son 3 meses, estamos hablando de 6 meses sin sexo más el posparto. Esto está muy bravo. Y resulta que hay gente que no se le dará pena. Pero hablamos con el médico, venga, ¿qué significa no sexo? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Entonces nos decía, no, mire, cualquier cosa sin penetración. Pues haberlo dicho, porque es que entonces hay mucha cosa que se puede hacer, ¿no? Claro. Pero entonces, claro, pero me acuerdo que en su momento decía, pero yo cómo le voy a preguntar eso al médico. Le digo, ¿cómo no se lo vas a preguntar? Exacto. Es que además el médico es médico. Y entonces como te decía, si eso funciona antes, es más fácil, digamos, el deseo de quererlo recuperar y ponernos, digamos, un poquito la 10 en sacarlo de ahí, porque sí pasan cosas, digamos, en términos hormonales, es la naturaleza y sobre todo pasan cosas en la mujer, que mi energía ahora está de cara a la cría y eso hay que entenderlo y hay que apoyar ese proceso. Pero también hay que decir, listo, venga, para que usted pueda estar ahí para la cría, primero tú no te puedes olvidar de ti, ¿sí? Y no nos podemos olvidar nosotros de lo que somos. Y ahí es donde nuevamente entra el tema del equipo. Entonces yo creo que los hijos, cuando uno entiende bien esto, lo único que llevan es a que uno perfeccione las técnicas de todo.
de logística, de calidad, de pragmatismo, de una cantidad de cosas y termina siendo súper chévere. Es decir, la sexualidad se puede vivir de forma maravillosa con hijos. Yo tengo 3 y, y te das cuenta que muchas cosas son puras limitaciones mentales que nosotros mismos nos hemos puesto, pero los hijos no tendrían que ser para nada un obstáculo. Sí son un reto en términos de qué. Que yo Tiempos, siempre lo digo, lugar. mano, ¿cuándo se va a juntar que yo quiera, que mi esposa quiera y que las 3 bendiciones estén foqueadas? O sea, nunca, eso no va a pasar jamás. Entonces requiere logística, requiere preparación, requiere listo, o sea, hoy vamos a acostarlas más temprano, andate organizando vos, yo me voy organizando, requiere estar en disposición porque muchas veces también requiere un esfuerzo energético, ¿sí? Entonces a la hora que se duermen probablemente estamos cansados, pero como sabemos que esto nos recarga, ese esfuercito de uno sobreponerse a ese cansancio por una recarga mayor, siempre vale la pena. Que es lo mismo que le pasa a uno como cuando haces ejercicio, cuando haces el gimnasio y tienes ese día que dices, uy, no me quiero levantar. Y eres capaz de vencerte y vas y terminas y dices, siquiera vine, porque si no hubiera tenido todo el día en esa misma energía y ahora ya estoy listo y para las que sea. Lo mismo pasa con la sexualidad. Me encanta eso que estás diciendo. Santi, vamos finalizando. 3 cosas que tú nos digas para tener una buena relación con nuestra pareja en cuanto a la sexualidad. Esos 3 infaltables. Agendar el sexo, que eso es compartido y ahí, mejor dicho, ese día... Y yo me acuerdo en ese taller de parejas, bueno, yo tomé un taller de parejas con Santi que me cambió la vida, yo ya se los he contado mucho, incluso pues he hecho como envíos contándoles mis experiencias puntuales con esto, porque realmente pues este es mi segundo matrimonio y en este matrimonio de verdad a mí la vida me cambió cuando tomé ese taller. Y recuerdo que yo me hice en la primera fila, entonces tú dices levante la mano aquí, porque además van casi todos parejas, yo fui sola. Levante la mano las parejas que agendan el sexo y yo levanté la mano pensando que un montón de gente atrás le iba a levantar. Cuando la levanto, entonces tú me miras y me dices, la única, pero es porque se dedica a esto. y desde ahí nos volvimos amigos. Desde ahí, un punto común, sí. Desde ahí ya somos amigos. Pero es que agendar el sexo suena horrible, o sea, suena como hoy nos toca hacer la tarea y eso es lo que perdemos como de vista y es la importancia de ese punto, porque es que agendar el sexo salva los matrimonios. A mí me cambió la vida. A mí también. O sea, yo soy uno que digo sin ningún tipo de vergüenza que si esa información no hubiera llevado a mi vida, probablemente no hubiera llegado hasta aquí. Yo creo que a mí se me hubiera jodido el matrimonio por eso. Porque además el no hacerlo llena la relación de una cantidad de cosas que tú empiezas a asumir. Entonces, pues mira esto, que tú no quieres, y yo sí quería ese día, pero entonces hay 2 dormidas y una despierta. Entonces te empiezas a cabrear, no sé, con el hecho de tener hijos, cuando eso no tiene nada que ver. Entonces los hijos terminan pagando el precio de decir, por culpa de ustedes, yo estoy sexualmente insatisfecho, ¿no? O lo termina pagando el otro porque entonces significa que tú ya no me quieres, no que tuviste un día largo y pesado y que no tendrías por qué tener las ganas sincronizadas con las mías. Entonces, todo lo que está vacío tiende a llenarse. En todo lo que no hay claridad, nosotros lo que hacemos es asumir algo y darle una explicación, así sea una explicación chimba. Entonces, cuando nosotros agendamos el sexo, es bonito porque lo que nos ayuda es a que cada uno se encargue de lo que se tenga que encargar para que esto que es importante suceda. Y como cualquier cosa, tú de pronto conoces personas como que comen porque les toca y como o sea, que el comer se vuelve una transacción. Como que no disfrutan comer. Sí, hay entonces, gente que sí. Comen viendo el celular, comen cualquier cosa. Generalmente la salud de esas personas no está bien. Cuando la gente oye esto de agendar el sexo, se imagina eso. Que hoy es martes y entonces venga pues porque toca. Los martes son un hit en mi casa. Claro, o sea, si el día es el martes es el día más feliz. Sí, es el día más feliz. Está radiante de por la mañana. Las conversaciones empiezan a tener otro tono. Puedes planear las cosas que a ti te funcionan. Por ejemplo, para las mujeres agendar el sexo es fundamental porque puedes tener bajo control cosas que sí estimulan tu cerebro. Entonces ponerte la lencería que te encanta desde por la mañana, te vas a trabajar y ya te estás sintiendo diferente. Si sabes que te gusta poner música, entonces ya tienes la playlist lista. Si te gusta tomarte un vino antes, pues ya tienen el vino del sexo. O sea, es como cuidar ciertos detalles que son muy sencillos, nada sacado de la manga, del sombrero, extraño, nada extraño, son solo detalles que sí hacen que los encuentros sean maravillosos. Entonces, para mí agendar el sexo es la herramienta más brutal que yo he conocido para que la dinámica sexual en la pareja funcione. Y genera otra cosa, y es que el agendar el sexo lo que nos ayuda es que haya más sexo espontáneo,
Que es lo otro que dice mucha gente. Entonces, agendarlo es que se acaba la espontaneidad. No, porque vas a y tener siempre más le digo yo a la ganas. gente, ¿y cómo te digo la espontaneidad? Sí, No, pues pero como un culo. Ah, bueno, entonces, ¿qué estás defendiendo? una vez ¿Cierto? cada 15 días. Pero entonces, cuando lo agendamos, por lo menos garantizamos una frecuencia mínima Sí. que salvaguarde todo esto de lo que estamos hablando, los niveles energéticos, el nivel de conexión en la pareja, la comunicación, y desde ahí cualquier cosa es ganancia y bienvenido y rico, ¿sí? Porque si se alinean los astros y quiero, quieres y podemos, pues camine, ¿no? Pero el agendarlo significa que independiente de que las condiciones sean adversas, vamos a hacer lo que se pueda para sacar eso adelante. Entonces yo diría Hay que esa es la compromiso. primera. La segunda, mano, es dejar de ponerle requisitos de mezclar el sexo con otras cosas. ¿A qué me refiero? Por muchos años a mí me pasaba esto. Que, no sé, que si hemos tenido un día malo, entonces no se puede, ¿cierto? Que si Las tuvimos excusas. una discusión en el almuerzo, ¿cómo vamos a tener sexo si es que nosotros discutimos al mediodía? Que si llamaron y la tía Patricia la están operando, pero no cómo va a tener sexo, pues si a la tía le están operando no sabe cómo le va a ir en la, Mañana en hay la que cosa. madrugar, entonces Cuando no. mañana va a madrugar, es decir, 20.000 vainas. Cuando nosotros a la sexualidad le damos como un lugar que la atendemos independiente de lo que sea, si la tía está en la clínica, pues, salvo cosas extraordinarias. Claro, claro. Empezamos a usar la sexualidad para lo que es. Entonces, por ejemplo, para nosotros se volvió una práctica por mucho tiempo que si estábamos medio peleando, lo primero que se reflejaba de eso era que se paraba. Listo, entonces, ¿cómo que no? Y entonces, mira, uno pelea, deja de tener sexo, la energía baja, entonces la pelea se alarga, porque estoy más gruñón, estoy más irritable, estoy más lejos de ti. Nosotros entendimos una cosa que fue milagrosa y se volvió como una metodología de trabajo. Nosotros empezamos a medio pelear y hoy en día hacemos todo lo contrario. Lo que decimos es, venga, camine, para que no nos vamos a caer peor. Claro, bandera Entonces, blanca. Exactamente. Se volvió como una tregua en medio de como una pelea, decir, no, estamos quedando como mal. Lo que necesitamos de pronto es ir, vamos, nos recargamos un poquito y de ahí después solucionamos el tema que tenemos. Y eso ha sido milagroso. Y mucha gente dice, no, pero es que es muy difícil. Y yo, ¿y por qué nos parece difícil eso? Y nos parece fácil pelear una semana. Eso es lo que nos parece fácil. Y esperar que se alineen pues todos los astros para volver. Porque además como tenemos esta idea también distorsionada de que le estamos haciendo un favor al otro, yo no te estoy haciendo un favor, ni tú me lo estás haciendo a mí. Nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos de soltar las pendejas que nos tienen viviendo maluco, de permitirnos este espacio que es tan sano de aquí, sí, para después con la batería llena solucionar la vaina. Y bueno, y el tercer punto, mano, que yo diría es entender que la sexualidad comienza por la relación que tenemos con nosotros mismos. Y que en la medida que nosotros entendemos que este vehículo es importante, crear esta relación no solo desde el discurso de me amo, sino de actuar en consecuencia con eso, cómo me alimento, ejercitarme, alimentarme bien y descansar. Entre esta máquina esté más saludable, pues la capacidad de desempeño, y cuando lo desempeño no es que dure, no tiene que ver con eso, pero entre más fortaleza hay, más estado físico, más flexibilidad, más agrado por mí mismo, es como que tengo algo más bonito para compartir. Y cuando eso también se comparte en la pareja, se vuelve también como un punto desde la misma base de aprender a cuidarnos, de aprender a valorarnos, de aprender a honrar esto, que es muy bonito. Y cuando tú aprendes eso, también aprendes muy bien a entender con quién compartes algo que efectivamente es sagrado para ti. Entonces yo creo que desde la sexualidad se pueden mover muchas cosas. Hábitos, salud mental, salud emocional, autoestima, vínculos, amistad. Entonces es muy lindo porque nos damos cuenta que lo que decíamos al principio, ¿no? Que la sexualidad va muchísimo más allá de la genitalidad. Así es. Bueno, como siempre creo que hemos aprendido mucho hoy y lo que vamos a seguir aprendiendo. ¿Estás listo para el segundo módulo del Bootcamp, Santi? Más preparado. Nosotros diseñamos un taller que la verdad me ha parecido espectacular. Pues el primer módulo creo que me lo disfruté de principio a fin. Estuvimos 3 horas hablando con 1000 personas, eran como 500 parejas.
fortaleciendo todos estos temas, empezando desde el autoconocimiento, que es fundamental, pues que yo siento que pocas veces también como individuos nos sentamos a pensar cuáles son los vacíos que yo tengo y por qué los he llenado de cierta manera. Entonces hacerlos conscientes, saber de dónde venimos, por qué pensamos como pensamos, por qué tenemos las creencias limitantes que tenemos, y después ligarlo a redescubrir esa sexualidad teniendo como una base distinta. Eso hace un cambio impresionante en las relaciones de pareja, que no se necesita estar en pareja para hacerlo. De hecho, a mí me hubiera encantado conocer esta información para evitarme un montón de cosas, pero claramente uno tiene que vivirlas para poder llegar a donde está, ¿cierto? A cada quien le llega cuando le corresponde. Total. Entonces, si están listas y listos para empezar a vivir como relaciones de pareja que sean más armónicas, donde el disfrute, digamos, sea la clave en cuanto a la sexualidad, donde el autoconocimiento también sea una base importante, pues los vamos a esperar en el segundo módulo del bootcamp. Ahí vamos a estar hablando de lo que realmente es una pareja. Santi, a mí esa definición de pareja, de amor, de lo que realmente es, me voló la cabeza, porque entonces lo que yo había pensado que era amor toda mi vida, resulta que no es amor. Desde lo más simple, como las definiciones de las ideas de lo que tenemos, de lo que significa ser pareja, de lo que significa el amor en realidad, esos ajustes mentales generan cambios profundísimos. Porque a mí me pasó lo mismo. Cuando yo por primera vez tuve acceso a esta información, yo decía, es increíble lo inconscientes que somos y cómo hemos validado como verdades paradigmas que generan resultados tan malucos en la vida. Sí. Entonces es una información súper práctica, muy profunda, muy bonita, y yo creo que el complemento que se ha logrado fue muy chévere. Nosotros, digamos, desde que estuviste en el taller, desde que nos conocimos, yo creo que estuvo claro que teníamos que hacer algo juntos, que veamos cómo estos dos temas se apoyan, y no solo se apoyan, sino que mutuamente generan, digamos, crecimiento en los dos lados. Entonces ha sido una experiencia súper bonita. El feedback que ha dado la gente ha sido espectacular. Me han escrito unas cosas tan bacanas. Entonces, no, ya no veo la hora para el segundo. Ya para que se animen listos. los que quieran profundizar en todo esto. Les vamos a dejar los links para que puedan ver toda la información si están listos como para empezar a recibir esta información, que creo que llega cuando uno realmente está preparado. Así es. Y nos vemos entonces pronto. Gracias, Santi, por la Manuelita, invitación. un abrazo y un abrazo a todos allá. Chao, chao. Yeah.